Bien, abrimos el tema. ¿Alguien quiere iniciarlo? Caris. Bueno, buenos días a todos. Es un gran placer, como dice Hugo, poder compartir con tantas almas enamoradas del ideal fraterno del Cristo. Es un placer poder encontrar eco en lo que uno va percibiendo de las enseñanzas del Maestro. El tema que vamos a continuar viendo el día de hoy va a ser sobre el alma, sobre el espíritu. Y es un tema que lo hemos tratado superficialmente en otras ocasiones y que a pesar de que tenemos años, algunos tienen décadas, todavía es un concepto difícil de comprender la diferencia entre el alma y el espíritu. Porque a veces la obra trata indistintamente el concepto del alma y otras veces lo del espíritu. Entonces, queríamos ahondar un poco más en este tema, Hugo y hermanos participantes de esta mañana. Mira, justamente también fue motivo para mí de análisis, porque a veces la obra digo, pero ¿cómo? Está hablando del alma y está hablando del espíritu. ¿No es cierto? Por ejemplo, que el ser humano hace una acción, dice, y el espíritu, bla, o si no, el alma. Y llegué a entender esto, que en la lectura, por lo menos para mí, que el alma del ser humano, cuando tú tomas una resolución, por ahí la toma el alma del ser humano consciente a su grado evolutivo y de comprensión. Cuando dice el espíritu de ese ser, ¿no viste? Que se desplaza a hacer una acción, una actitud, en ese momento el alma está respondiendo a la inteligencia del espíritu. Está respondiendo, ¿no es cierto?, a una idea del ser superior. Y ahí me quedé tranquilo, porque nosotros a veces, por lo menos los que he analizado, veo que actuamos bien conforme al grado evolutivo que tenemos, ¿no es cierto? Quiere decir que en ese momento el alma está respondiendo a su ego o yo superior directamente, a una actitud que debe de realizar. No sé si me expliqué con claridad. Sí, Hugo, adelante. Porque el alma es independiente, igual como lo es el espíritu, ¿no es cierto? Tiene su propio libre albedrío, capacidad de acción y de obrar. Porque a veces en la misma lectura de la obra encontraba, digo, bueno, entonces, ¿qué es el alma y qué es el espíritu? Llegué a esa conclusión, claro. Cuando tú respondes a una actitud o a un hecho y responde tu alma, ¿cierto? Es ya el grado de comprensión, hablando siempre lo positivo, respondes tú ya a tu grado de esa alma, su grado evolutivo, su grado de comprensión y entendimiento. Ahora, cuando dice, el espíritu se desplazó, entonces creo que ahí es cuando tú, el alma, está respondiendo al yo superior. ¿Por qué el maestro decía siempre cuánto tiempo me dedico a orar? Pero la oración, ¿qué era? La unificación, ¿no es cierto?, con la divinidad, con su ego o yo superior, y aparte, o los egos y superiores, o más superiores todavía. Pero pensemos en este caso que se unificaba con su ego o yo superior. ¿Te acuerdas esa parte que dice cuando fue el famoso tema de la transfiguración? Sí. Que tuvieron la oportunidad de unos apóstoles presenciarlo. ¿Qué fue ahí? Fue la unificación perfecta entre la personalidad humana del Cristo, el alma, con su yo superior. Y ahí dice justamente donde se expandió una energía, una potencialidad que el alma por sí sola no podía, pero unificada con su ego, yo superior, prácticamente digamos casi como la divinidad misma, se irradió esa energía, esa fuerza, que ahí mismo dice
que envolvió el planeta y otros planetas. ¿Ves la diferencia que hay entre alma y espíritu? No sé si me Sí, sí. En el capítulo del Hierofante viene muy claro cuando el maestro Antulio llega al cuarto cielo y le sale a recibirlo su yo superior. Y ahí se define muy claramente la diferencia entre el yo superior y el alma que encarna a través de las diferentes personalidades. El alma pasa de encarnación en encarnación y es la que va cosechando los éxitos o los fracasos para que su yo superior vaya despertando a su vez. Entonces, ese capítulo es muy, muy importante para comprender este punto del cual estás hablando, Hugo. Claro, la unificación entre el alma y su yo superior, o su padre, digamos así. La unificación entre el hijo y el padre. Creo que es correcta, más o menos, ¿no? Lo que podemos quedar, pero menos entendemos. ¿No es cierto? Este tema, hermanos, es fundamental para poder comprender el papel que tiene que desempeñar el alma encarnada, sobre todo en este cambio, en esta transición de ciclos. Es muy importante que se comprenda esa diferencia. Y bueno, nos gustaría ver el sentir, si estamos en la misma sintonía que nos expresa Hugo o hay alguna discrepancia en la comprensión de este concepto que se trata en todos los libros de la obra. Entonces, si alguien más quiere expresarlo. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, Jason, Sí. adelante. Hugo, para mí es un honor, un privilegio estar escuchándole. Soy un seguidor de las obras de la maestra Josefa Rosalia Luque y tengo una pregunta, Hugo, para usted. Un ser querido que está muy delicado de salud, de una edad avanzada. ¿Cómo puedo conectarme con su alma o con su cuerpo más sutil, causal, para entender cuál es su estado y cómo los que estamos todavía más, digamos así, más unidos a este plano físico, un hijo, un hermano, cómo le podemos ayudar? ¿Cómo podemos colaborar con el plan de su alma? Eso es, mi querido Hugo, y le envío desde Quito, Ecuador, un abrazo fraterno y que las bendiciones de la maestra y de Dios siempre le acompañen. Gracias. Ahorita te va a contestar Hugo. Harrison, vamos a esperar que conteste Hugo y luego, sí, luego hablas, por favor. Hugo, adelante. Lo que pasa, mira, hijo, o sea, no tengo todas las respuestas. Sinceramente no las tengo. Porque estoy escarbando mentalmente en la obra. ¿Dónde puedo encontrar respuesta? No la encuentro. Lo que pasa que lo que a veces he tenido experiencias, por ejemplo, en una oportunidad, en un matrimonio, se amaba muchísimo, ella estaba delicadísima. Y él, lógicamente, estableciendo una fe tan poderosa para que su compañera afectiva se recuperara, pese a la oposición de las opiniones de los médicos. Y la señora se recuperó, lógicamente para sorpresa, pero a veces ocurre que no está en ley, llegó la ley quizás primero tenés que discernir entre lo que es el cuerpo físico, ¿no es cierto? El alma es eterna cuando está unificada con el yo superior, pero el cuerpo físico no. El mismo cuerpo físico está de a poquito va perdiendo su energía, su fuerza, su voluntad, a veces la voluntad de vivir. Y el error es perder la voluntad de vivir. Y está en ese estado de salud. Depende también del conocimiento espiritual que tenga.
si tiene temor a la muerte, correcto, porque no sabe lo que se va a encontrar del otro lado, si ya tiene un leve conocimiento espiritual de lo que es realmente la vida del alma y del cuerpo, que llega en todo momento, que llega un momento en que hay que dejar esta materia. La materia por sí misma es como una gran batería de energía que con el tiempo se va desgastando, ¿no es cierto? Se va usando, se va desgastando. Y depende de cómo hayamos usado esa energía de la materia, le damos más o menos vida, digamos, más o menos tiempo de vida. A veces el tiempo de vida ya está marcado desde el momento que naces. Pero a veces también puede prolongar ese tiempo de vida. Por ejemplo, Amina, para venir a realizar su obra, ella tenía un plazo de tiempo, pero como hubo tantas circunstancias que entorpecieron que ella pudiera concretar su obra, ¿no es cierto? Le dieron, lógicamente, inteligencias superiores, le insuflaron energía, como una batería, ¿viste? Cuando la vuelves a recargar, es exactamente igual. Pero esa recarga es por un lapso de tiempo. Por eso a veces la premura que tiene un alma, un espíritu, de terminar con la obra. Pues en ese caso que era el escrito de Mamina. Moisés fue un regalo. Realmente la finalidad de Mamina era lo que hemos conocido como arpas eternas, bueno, Orígenes, que fue el primer ensayo de escritura, y luego vino simplemente arpas eternas y cumbres y llanuras. Y Moisés fue un regalo, que ya en el último término de su vida, ya su energía se iba desgastando. Y el último tiempo que Mamina tenía, ya su misma materia se iba encogiendo como una pasita de uva. Entonces, a tu pregunta, respondería esto, que si tú en tu meditación y oración, lo primero que no puedes transgredir la ley de la otra persona, pero sí puedes, básicamente, ¿no?, fortalecer su alma para el tránsito que va a pasar. ¿Cómo? Cuando tú meditas, no pienses, digamos así, a ver, que tú le das energía a ese ser, porque no sabes si tú también estás en condiciones apropiadas, pero sí lo que puedes hacer es elevar tu pensamiento, tu sentimiento, que no salga de la mente, sino que brote de tu plexo solar, porque el plexo solar es amor, el plexo solar es creación, el plexo solar es vida, la mente es conocimiento. Entonces, en ese momento, trata de hablar con el plexo solar, de que vas a sentir esa vibración, ¿no? Y la pones a disposición de los maestros y que ellos dispongan de ella. Y si ese ser va a necesitar ser fortalecido, ¿no es cierto?, en su alma o en su cuerpo, lo va a hacer. Porque nada se desperdicia, nada se pierde. Y a veces la finalidad de un ser que ya depende del conocimiento que tenga. Mira, te voy a explicar algo que es un poco quizás distinto, pero más. Resulta que había un familiar que lógicamente tenía que desencarnar. Y toda la familia estaba siempre día a día, hoy muere, mañana no muere, hoy muere, mañana no muere. Lo que pasa es que él se aferraba tanto a no morir por el temor y el miedo a la muerte, que ese es el gran problema que tenemos todos, ¿no es cierto? Entonces llegó un momento que era la suegra, se acercó a él y lo retó. Si tú tienes aquí a la familia toda sujeta, es hora de que deje la materia. ¡Plin! Caja. Se fue. Mirá cómo sería de fuerte la suegra, qué peligro.
prefirió la muerte y no estar con la suegra. ¿Es cierto? No, pero eso no es lo que ocurrió. Pero te quiero aclarar que es la mejor forma, es tu sentimiento. Llegó la hora de partir, partió. Porque vos sabés que realmente la materia es transitoria, pero el alma es eterna. Mientras siempre esté unificada hasta que llegue a unificarse con su Padre, ¿no es cierto?, su Creador. Es la forma, la fe y la confianza absoluta en la ley que la divinidad es para cada uno de nosotros. Y a veces, te digo la verdad, he pensado que, dice, bueno, llegarás, sí, llegará, tenés que partir, tenés que salir, toda esta historia. Y entonces pienso, digo, yo no estoy seguro a dónde voy a ir cuando esté del otro lado. Por ahí prefiero quedarme acá para no enfrentar lo que me espera del otro lado, porque eso lo desconozco completamente. Entonces tú dices, no, Hugo, ¿por qué esto y el otro? Todos te hablan bien, ¿viste? Que la vas a pasar bien, que esa historia. Hijo, pero no tengo ningún certificado de conducta. Así que digo, bueno, prefiero quedarme acá, afronto las cosas que hay acá, hasta que el cuerpo aguante, y digo, bueno, Hugo, sí, te dejo y basta. Es una forma un poco real, ¿no? Las cosas. Pero mira, es la fe de que todo lo que sea va a ser siempre en bien. Siempre en bien. ¿Mm? Ten esa fe, esa confianza. Y eso también le ayuda quizás a despejar a ese ser que no conoces tú su interior, no conoces su vida interna, no conoces sus pensamientos, no conoces lo que lo rodea realmente. Pero sí, lo que puede ser muy bien es que esta fe tú en la ley de la divinidad, en la ley del amor, eso es lo que lo va a ayudar. Mejor dicho, ayudas a los ángeles de Dios, ahí está, ayudas a los ángeles de Dios para favorecerlo a ese ser. Mira, me vino a la mente una experiencia que hubo. Yo estaba en la provincia, estaba en un lugar en la provincia, y un gran amigo, un gran conocedor de la obra, ¿no? Resulta que tomó una enfermedad muy, muy, muy delicada, provocada justamente por la intervención que hubo medicinal, correcto. Y le costaba desprenderse, le costaba muchísimo desprenderse, ¿no? Y sin embargo su cuerpo se iba deteriorando cada vez más, pero a él le costaba, estaba como obnubilado. Y bueno, aunque es personal lo comento. Entonces, pero esa noche iba yo justamente al hospital a verlo, a acompañarlo con él. Y me llamó la atención, aunque no lo consideren como una tontera, que me vestí, me duché, medité como si fuera a una visita, ¿no es cierto?, donde no iba nada. Cuando me acerco a él y le digo al oído, me acuerdo, del otro plano te está esperando un jardín, ¿no? Y le diseñé un paisaje con la palabra, falleció. Suspiró. ¿Por qué? Porque no es que tú lo que dices quizás en ese comentario, con el amor que tú le quieres a ese ser, porque era un gran amigo, ¿no? Y ese amor es apertura. Y los ángeles de Dios filtran esa energía para despejarle esa nebulosa que lo tenía aprisionado en la materia. Mirá qué interesante. No sé si te sirve como ejemplo, pero es así como debe proceder. Hugo, le agradezco enormemente, muchísimo la explicación y le invito o le pido que por favor siga usted compartiendo su sabiduría, sus experiencias,
en este camino y todo lo que recibió de la maestra Josefa. Desde Quito, Ecuador, le mando un abrazo y estaremos siempre en contacto. Vale, estamos todos unidos, por favor. Gracias, Jason. La hermana Antu nos había pedido la palabra. Antu, adelante, por favor. Don Candelario, voy a hablar por la Silvita. Ella tiene ese seudónimo en su Zoom, pero se llama Silvia. Oh, Silvia. Hablé internamente por teléfono con ella es de acá, de nuestra célula espiritual de Chile. Y quería hacer una pregunta, pero el Zoom está funcionando, pero no logró poner Bueno, habla por ella. Sí, Silvita, voy a intentarlo. Me dijo que consultara para tener claridad con respecto a si el alma era la intermediaria entre, digamos, yo menor y el yo superior, o el ego y la personalidad, y es la que, si es la que recoge las experiencias, o es la chispa divina, o es este fragmento de divinidad que entra en esta personalidad para poder ir ganando toda esta información que después va obviamente a proporcionar la evolución, digamos. Una cosa así era, ¿no, Silvita? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Silvita, Adelante, Hugo. ahora te escuchas. Escucha, ya, mi nieta. Tenemos que acudir a los jóvenes de estos tiempos. Ella me vino a arreglar todo acá, así es que gracias. Bueno, sí, efectivamente lo planteaste muy bien, Catita. Esa era la pregunta que quería hacerle Pangrave. Hola, ¿cómo está, Pangrave? Bien. Y a todos ustedes. Era justamente, es lo que puedo entender, que el alma viene siendo la intermediaria entre el espíritu y digamos, la personalidad, en la cual el alma recoge lo que nosotros, nuestra parte humana, experimenta, y eso ella la traspasa al espíritu o al yo superior. Eso es más o menos, es como la intermediaria, el alma, la que trae lo que el yo superior quiere para que desarrolle acá en estos planos. ¿Es eso en el fondo? Pequeñas, ¿qué preguntas hacen también, no? Adelante, Hugo. Mira, somos todos un... No separemos una cosa de la otra. Yo lo he definido así por lo siguiente. Uno define para mí la personalidad humana. ¿Qué es la personalidad humana? Materia y alma, ¿no es cierto? Y el alma es la creación, cuando del espíritu, llamarle del ego o yo superior, que va conformando esa forma que lo está expresando también. Eso está tanto en arpas externas como también en los manuscritos del maestro Antulio. Esa chispa que emergió de la divinidad, ¿no es cierto? Va tomando conciencia, ya que va tomando conciencia, es como si dijéramos que es un diamante en bruto. Y hay que ir puliéndolo lentamente para que luego resalte en ese diamante el brillante interno que hay en él. ¿Vamos bien? ¿no? Muy bien. Y bien lo expresa la obra, que es a través del tiempo, de las vivencias, y siempre llevado por espíritus superiores, pues ya espíritus han trascendido lo que es la materia. ¿Te acuerdas del padre Sirio? Cuando es el comentario de cómo fue llevando no solamente a esas células vivas, hubo muchísimas otras,
Pero también tenemos el comentario que hace la obra cuando esas almas que no habían respondido ya a su ego, llamémosle, o yo no lo llamo yo superior, a su ego, o a su padre, son desintegradas. Sí, Tema. Y ahí el maestro comprendió que dentro de esas almas había compañeros que habían iniciado el mismo camino evolutivo en el mismo tiempo. Y el dolor que sintió sí, el maestro dentro de sí mismo. ¿Recordáis eso? sí, sí me acuerdo, Pan Grave. Sí, Bueno, entonces, llevando ese análisis de a poco, vas comprendiendo que llega un momento cuando esas experiencias que van llevando el espíritu, que orientado siempre por un Mesías, ¿no? Como Sirio lo fue para los 70 y otros, para nosotros fueron nuestros 70 también. Que después, que te desvías de esta conversación, porque después cuando nosotros, por ejemplo, suponte que hemos nacido en Marte, nuestro origen, nuestro principio original en Marte, tenemos características propias de lo que es el marciano en sí mismo, que es el desarrollo de la justicia, de la fuerza del poder. Eso está bien. Pero sí, ¿qué pasa? ¿Por qué Caíno, por ejemplo, era originario de Castor y Pollux, que también tenían el mismo temperamento, siempre buscando el poder, ¿no es cierto? Siempre buscando la fuerza. Y qué notable que justamente el maestro, que era ley de amor, insistió siempre hasta el último momento, ¿sí?, en difundir la ley del amor, influenciar a esa chispa para que prevalezca, hemos dicho, que la justicia sea amor, que actúe como amor. Y lo mismo lo ocurre con Anán. Vos sabés la alianza que debería tener Añán, las almas, ¿no?, del Cristo, del Maestro, y Anán. Y cuando tuvieron ese diálogo previo, ¿no?, a lo que iba a ser después su ejecución, cuando estaban cada uno en el palacio, sí, sí lo recuerdo. esa parte, y el diálogo que él tuvo para tratar de que esa alma Anán despertara, tomara un grado de conciencia, que no lo logró, y no lo logró. Y el dolor que tuvo el Cristo dentro de sí mismo, porque sabía que esa alma iba a ir a unos lugares, a unos planos que no sé si habrá. Bueno, ahí mira, ahí tienes un caso. El caso de Anán tenía una debilidad, y eran sus nietos. Dentro de lo que era él, ¿te acuerdas tú de sus nietos? Sí, sí, Era su sí, debilidad. Y los sí, nietos eran de la ley del amor. del amor, exactamente. Exactamente. Pero ese lacito, pequeño lazo que haya tenido con ellos, quizás les sirve cuando después de su desencarnación, ¿no?, ese lacito no se rompe jamás. Y quizás, ¿qué sabemos nosotros si esos dos seres que realmente amó, como abuelo, como fuera, pero que amó, fueran su lacito en un lapso de tiempo de sus experiencias futuras para rescatarlo, ¿no?, de lo que era su soberbia, su orgullo, su deseo de poder? Sí, Siempre el amor está latente. Y eso es justamente lo que hace la ley divina. Siempre tenemos un lazo de amor con alguien que nos eleva. En un momento dado de nuestra vida, nos eleva, nos saca, como les comentaba la vez pasada, de un camino que andábamos en medio del pantano para elevarnos, sacarnos y ayudarnos después a ir limpiando las botas. ¿Recordáis que eso lo hablamos la vez pasada? Entonces, sí, siempre todo está unido, hija.
Ahora, cuando ya el alma llega a un punto en que ni siquiera... Ah, mira, hay otra cosa que dice, que ese famoso cordón de plata que une al espíritu y a su creación, al alma, ¿no es cierto? Y aparte tiene otras creaciones también, aparte de esa alma, ¿vale? Esa alma se va fortaleciendo con el tiempo, se va unificando cada vez más. Eso lo vemos en el comportamiento justamente cuando el maestro se unifica con su ego yo superior. ¿Te acuerdas? Sí, sí, cuando va él a los planos altos, sí, y ahí Bueno, se conecta con... ¿qué fue que le dijo su espíritu, digamos así, o su padre? Tu esfuerzo significó también su beneficio, debido a que tú me respondiste a mis deseos, ¿cierto? La ley permitió que nos encontráramos en este plano y nos reconociéramos uno con el otro. ¿Qué plano evolutivo habían alcanzado? El tema es que ahí entramos a esto, que cuando la personalidad humana es materia y alma, y a veces la materia es tan fuerte que no podemos avanzar un paso. Y a veces nos retiene, yo le diría la palabra, el pantano. Nos retiene en el pantano. No te estoy hablando de la materia en sí misma del planeta, ¿no? Sino de todas esas corrientes que son la soberbia, el orgullo, la lujuria, que sabemos que entorpece al alma y entorpece al espíritu para que haya una comunicación, un lazo de unión nos unimos por el amor, nos unimos por el amor. Y eso es lo que se tiende a que sea cada vez más fortalecido. Entonces, cuando decimos, he superado algo, ¿no es cierto? Has superado una debilidad, has reconocido una debilidad, y al reconocerla ya es un paso adelante que has dado. Pero te va unificando con el espíritu, porque el espíritu en sí mismo, ¿no es cierto? No hay no hay negruras, porque es la esencia misma de la energía. Es como decía antes, es el brillante, ¿no es cierto? Que tiene que o sea, el diamante que tiene que transformarse en el brillante. Cuanto más nos unificamos, quizás en base a renunciamientos, a negaciones de nosotros mismos, porque sabemos que está fuera de lo que es la ley divina, el conocimiento lo tenemos, es cuando más nos unificamos con tu espíritu, con tu Padre. Y lógicamente, siempre nos unificamos a través de un alma superior, a través de caso muchos de nosotros, a través de las entidades espirituales elevadas que ya han recorrido ese camino y que están atentos y esperando que reaccionemos para dar un pasito más adelante. Y siempre dicen, cuando nos unamos en la oración, unámonos siempre a través de una entidad espiritual elevada, que en este caso para nosotros, ¿no es cierto?, puede ser el alma por el cual tú sientas identificación, un alma que sientas para ti que sientas tú que también está explicado en Llave de Oro, ¿no es cierto? Cuando dices, cuando tú evocas un alma que al cual tú consideras, te sentís unificada con ella, por la ley, por el amor, por el afecto, un Francisco de Asís, ¿correcto? Uno dice, yo estoy unificado con Melchor, con las almas que conocemos o reconocemos como que dan un paso más adelante, que son como nuestros maestros y conductores. Ellos mismos nos dicen ahí, cuando tú me ves, no soy yo mismo, soy una proyección de tu pensamiento. Y que esa proyección se fortalece en la unión mental, lógicamente la unión, yo lo llamo más que mental,
del corazón de uno con el otro. Y que cuando ya tú das el paso definitivo y das un paso más adelante, ya esa personalidad ya no la evocas. Está ahí, dice, ya dejo de ser, porque lo que hemos creado es en nuestro plano mental y emotivo. Entonces, todas esas pequeñas cositas que nos va enseñando la obra, las vas analizando y a veces las vas interpretando conforme también a ti mismo. Y eso es justamente que cuando es la unificación del alma, cuando el alma, lógicamente, va puliéndose con esfuerzos inconcebibles. ¿Por qué yo digo el ser humano? Porque la materia es una entidad tremendamente fuertísima, porque tiene todos los elementos creativos en la Tierra, como en otros planetas hay otros nosotros. Por eso que cuando nosotros superamos, miramos que cada uno de estos elementos constitutivos, ¿no es cierto?, es en sí mismo, encierra una facultad. Cuando tú controlas ya la facultad de la vibracional del agua es una cosa, la vibracional del aire, del sol y del fuego. El maestro había conquistado, por eso el maestro decía, yo soy dueño, porque dominaba los 4 elementos de la naturaleza. Y si nosotros analizamos bien qué virtud, digamos así, o qué capacidad atañe a cada uno de estos 4 elementos, son los 4 elementos que tenemos que lograr ser superior a ellos cuando nos atraen en forma negativa, nos aferran, ¿me explico? Nos ata a la materia. A veces, mira, y una de las cosas que más surge, por ejemplo, mira, cuando surge una herencia, ¿no? Pues fíjate enseguida cómo se mueven los instintos. A pesar de tener conocimiento, a pesar de se mueve el instinto propio de la posesión de la materia. Y analizando si a uno le toca más que el otro. Cuando ya tú vas superando ese estado de la materia, te quedas tranquilo y dejas lo que la ley humana disponga a ese respecto. Y no generas odio, ¿no es cierto?, ni envidia hacia los semejantes que correspondan a recibir algo de esa herencia. Ahí empieza el que empiezas a controlar la materia, la tierra. El desapego, como dicen. El desapego, que sea siempre el correcto. Claro. Sí, tan grave. El agua es el espíritu en sí misma. Lo viste que siempre en todas manifestaciones espirituales que hay, en sueños, entonces siempre interviene el agua, ¿no? Siempre interviene una inundación, siempre interviene por ahí unas oleadas de agua que tú ves que vas y que te arrolla. Pero llega un momento en que tú notas que te elevas sobre esa granola y la pasas por arriba como si estuvieras surfeando. Quiere decir que vas a estar superando algo dentro de tu plano espiritual, de tu sentir, de tu propio sentir. Son temas que abarcan, para mí por lo menos, ¿no?, que te hacen siempre pensar, y lo que uno dice ahora, después vas encontrándolo en la obra y lo vas puliendo, para entender siempre un poco, bueno, buscando siempre entender un poquito más. Porque en la materia también no te olvides que tenemos el famoso tema de la materia corporal que tomemos, de la herencia que trae esa materia, de su famoso ADN. Claro. Tiene vida propia. Exacto. Y que tiene sus memorias también, ¿no? La materia tiene vida propia y son células.
No están descubriendo ahora, que Arístides quizás me pueda confirmar, de que tú ves, por ejemplo, de que van descubriendo que las células, cuando una adolece, las otras se pueden fortalecer para ocupar el espacio ese que la otra ya no puede realizar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, la materia es tan fuerte que te controla, te congela y anula tu espíritu? Es como si lograra apartar el alma de la materia. Pero cuando participa el espíritu, ahí se establece esa gran lucha formidable, lo que es entre el instinto, ¿no es cierto?, del ser humano y el espíritu, y diríamos así, el instinto espiritual. Si prevalece el instinto espiritual, lógicamente vence, a veces momentáneamente, sobre la materia, sobre el instinto material. Hay mucho a tocar. Para mí, por lo menos, es así. Y a veces te agotas, a veces te cansas. Pero mira, unas cosas que he entendido y comprendido es que el amor, cuando se produce una reunión quizás como la nuestra, y logramos empatizar unos con el otro, aunque nos veamos a la distancia, no tiene importancia, te garantizo que de esta reunión saléis fortalecidos espiritualmente, porque no estamos solos. Los maestros tratan de acompañarnos para que se infiltre en nosotros su presencia, para que podamos superar las dificultades que tenemos, tanto en la materia como en el espíritu, ¿no es cierto?, como espíritu. Te juro que es así. Y cuanto más se logre esa unificación, más, digamos así, nos hacemos piña. Y es de tal forma que si alguno adolece en ese momento de una situación que lo está sacudiendo, esa piña hace, te lo digo con toda sinceridad, te fortalece para afrontarla con el nivel que te corresponde afrontar. Y quizás está dentro de tu ley, para que tú superes una situación. Aprendemos siempre a través del dolor, ¿no es cierto? Y también aprendemos, y cuando comprendemos que nos sentimos fortalecidos por el amor de las personas que sienten, piensan y quieren como uno, que es la unificación con la dignidad. En nuestro caso, desarrollamos nosotros el principio de la fraternidad. Y cuando lo sientes y lo vives, te fortifica. Porque te das cuenta que no estás solo. Sí, Pangrave, lo que usted dice es efectivo, porque después que tuvimos la primera reunión, me sucedieron cosas que después la conversación que tuvimos en esa primera reunión me sirvió para entender lo que me estaba ocurriendo. Y la verdad, como usted dice, es como es como un regocijo del alma poder darse cuenta de que de repente se adelantan. Antes de los acontecimientos se adelantan las palabras o las reflexiones de lo conversado. Entonces a uno le sirve para decir, entiendo por qué era esta palabra que se dijeron. Y usted tiene razón, yo lo he comprobado ya varias veces, efectivamente. Existen estos lazos interiores que yo digo que no hay nada, a no ser que uno lo quiera, que los pueda desconectar. Es maravilloso. Gracias, Pangrave, lo entendí. Vale. Gracias, Hugo. Gracias, Silvia. Harrison, pediste la palabra, adelante.
Gracias, hermano Candelario, y buen día a todos. Qué gusto estar acá. Mi pregunta es muy concreta. En el grupo que lidera el hermano Candelario y el hermano Aristi, lo hemos discutido. ¿Es posible que el yo superior, el espíritu, mande varias personalidades, varias armas al mismo tiempo, simultáneamente, a diferentes planos, a diferentes planetas? Y aprovecho, pues, como la reunión está muy amplia, muchos miembros participando, tengo esa curiosidad personal. Gracias. Aristides, ¿cuál es la inquietud? Que si el yo superior puede emitir varias personalidades a la vez y enviarlas a diferentes planos, planetas. Mira, a veces una cosa que habíamos pensado era esto, que cada persona, decía por ejemplo, pues viste cuando en la obra aparece, por ejemplo, las manifestaciones espirituales de distintas personalidades del maestro, ¿no es cierto? O sea, eso lo hemos pensado, y a veces dice que la personalidad de Nomú es una personalidad. Por ejemplo, preguntamos lo siguiente, la personalidad de Antulio, la personalidad de Moisés, ¿no es cierto? Cada una de sus personalidades. ¿Qué ocurre con esas personalidades? Te juro que lo hemos pensado. Actúa cada una después en forma no, digamos, independiente, alocada, entendida, ¿no? Sino que siguen respondiendo a su yo superior. Te juro que lo hemos preguntado. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando hubo esa manifestación en el Moab, cuando se presentaron las 4 últimas personalidades del maestro? ¿Te recuerdas que era? Que se necesitó el concurso, mira vos, entró el concurso de las almas que habían estado encarnadas con él en esa personalidad para diseñar y conformar el cuerpo para poder materializarlo. Es interesante ese tema, ¿no es cierto? Es interesante. Entonces se pudieron concretar, digamos así, astralmente, astralmente, los cuerpos conforme a la concepción mental que tenían las almas que habían estado acompañándolo en esa encarnación. ¿No es cierto? Y después al final dice, y todas las almas se refundieron en el niño. Qué notable. Entonces yo te juro que a veces me pregunto, ¿cómo es esto? No, yo sé que nos falta muchísimo por aprender, mucho, mucho. ¿Por qué razón, por ejemplo, un sensitivo medio, bueno, en este caso un sensitivo que era un medio, se manifiesta en una personalidad que ha tenido, ¿no es cierto? En una vida anterior, manifiesta esa personalidad. O sea, que el conocimiento, se manifiesta el conocimiento anterior y la experiencia que tuvo en esa personalidad. Se produce le dicen desdoblamiento. Y ocurre. Entonces, todos esos temas así son dignos también de pensarlos. Y a veces observas que es como que si, por ejemplo, ahora estamos hablando, conversando, ¿no es cierto? Y resulta que por ahí viene a la mente de uno o el conocimiento de orígenes en el cual uno suponte haya tenido una personalidad y lo que estoy reflejando en este momento es el recuerdo del conocimiento adquirido en esa personalidad, o de lo que he vivido, o de lo que han vivido las personas con las cuales yo he estado con ellos.
se produce otra personalidad, en otra personalidad igual, ¿no? Se producen lo que llaman desdoblamientos que a mí me han hecho pensar. Lo que no dejas tú de ser como eres actualmente. Es digno de pensarse. Por ejemplo, si mira, que yo lo he pensado. Pamina tiene en sus poesías un escrito, una poesía a María Teresa de Jesús. ¿No? Y ella escribe una poesía evocando a María Teresa de Jesús, en su trabajo, en su esfuerzo, todo lo que realizó. Y resulta que es una personalidad de ella. O sea, que es como si tú, a veces no te ocurre, a ver si es cierto, que tú leyendo la obra te sientes dentro de esos personajes de la obra, como diciendo, yo he vivido esto, ¿no es cierto? Y lo has vivido quizás porque hemos estado en el entorno principalmente, en la personalidad del maestro, en los relatos que hay en la obra, las distintas personalidades. ¿Por qué te unificas con una personalidad más que con la otra? Y decimos, bueno, si la esencia es el Cristo en sí mismo, ¿por qué yo me unifico con Moisés? ¿Te sentís más unificado quizás que con Jesús de Nazaret, o con Abel, o con Antulio? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ese ser? Si me lo pueden explicar, yo lo entiendo como que realmente hemos vivido ahí. ¿Por qué razón, por ejemplo, a veces, leyendo la obra, sentís dolor? Sentís dolor. Y quizás porque en ese momento hemos cometido actos que nos defraudamos a nosotros mismos, y en los actos de lealtad, en ese caso con el Cristo, con el Divino Maestro, no en su personalidad de Jesús, ¿cierto? No en su personalidad de Numú o de otra de sus personalidades. ¿Por qué? Porque revive, yo digo que en nosotros tenemos un archivo interno, que está todo registrado, absolutamente todo registrado, nuestro largo proceso evolutivo hasta la fecha. Está todo registrado. Entonces, cuando la ley nos da la oportunidad de que abramos una puerta de ese archivo, es para que reconozcamos quiénes somos realmente, qué somos realmente, y quizás qué deuda tenemos con el Divino Maestro, porque no hemos sido no hemos actuado gratuitamente, no hemos actuado con lealtad, en fin, hemos actuado quizás con cobardía. Y eso resurge en ti, es porque es algo que en esta época, si surge en este momento, en esta personalidad, es para que, por favor, lo reconozcas, y lo que actúas tú con tus semejantes, vas a tener la oportunidad de demostrar que has aprendido lo que es lealtad. Me explico, para que aprendamos, o quizás cerremos una actitud que hemos tenido con un semejante de lealtad, de egoísmo, de ambición, de lo que fue. Todo tiene una relación. El presente, pues, prácticamente digamos que el pasado no existe. Todo es hoy. Como dicen, ¿no? En Dios todo es hoy. No hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Por lo menos, mira, así lo entiendo. Cuando lees, eso lo comentamos la vez pasada, cuando lees un pasaje en el cual justamente cuando hablábamos del Copla Murik, cuando hablaba con Caíno, y le hizo una radiografía, ¿no?, de su entidad, de su alma, y yo cuando lo leía me sentí unificado con debilidades de Caíno. ¿Me explico? Es como sale de ti
lo que comprenda, mira, tú también, o fuiste así, o estás actuando así, y ten cuidado de esto que te está ocurriendo. O sea, es el conocimiento, cuando vamos teniendo el conocimiento de sí mismo. Entonces llega un momento en que ya no juzgas. No juzgas. Cuando has juzgado a tu semejante, me refiero a uno, que es el primero, y has descubierto que esta debilidad, y tratas luego de equilibrarla, de estabilizarla, y llegar al punto ya en que ya deja de ser, es para que entiendas y comprendas a tus semejantes. Porque los verás en un momento dado por acciones, te das cuenta cuál es su debilidad. Pero no es para juzgarlo, sino para comprenderlo, para entenderlo, no con palabras, ¿no es cierto? Pero que tu sentimiento en ese momento no sea de rechazo. Creo que, no sé si me explico con claridad, no sea rechazarlo hasta con un sentimiento de aversión, sino desarrollar la capacidad de lo que se llama, lo que es como tal lo tienen con nosotros, lo que es la benevolencia. Aceptar al semejante tal cual es, porque está en un proceso evolutivo. Igual que el primer comentario que me hicieron cuando iniciamos esta reunión. Están en su proceso evolutivo, en su grado de comprensión y entendimiento. Pero ¿sabemos realmente cómo fue la historia o cómo es la historia interna? ¿Qué es lo que han vivido a lo largo de sus experiencias? Y cuando es así, porque... No, mira, hay un detalle que es esto. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, en Origen de la Civilización Orgánica, cuando ese guía cuando ya estaban de regreso a Megadá, y regresaban unos jóvenes que iban en busca de fortuna, engañados, ¿te acuerdas que iba una caravana de camellos? Y después aparece que el joven, que justamente el que habló y que dejó la caravana y regresó a su pueblo, y el que era el conductor que lo iba a llevar directamente a la esclavitud para venderlo a la India, luego da el relato de que aparecieron luego en una vida futura, ¿no?, en que los dos seguían igual, y justamente lo que había entre los dos fue un acto de amor, porque uno protegió al otro. Miramos la diferencia que hay. Por eso, si no podemos entender un pasado, ¿cómo vamos a entender un presente? ¿Digas? Yo por lo menos lo entiendo así, hijo, no lo entiendo de otra manera. No lo veo por ahora, realmente no lo veo. Pero yo sí, en lo más íntimo de mi ser le he entendido. Y le doy muchas gracias a Dios por su sabiduría. Muchas gracias a todos los hermanos que nos han permitido este espacio. Muchas gracias. Gracias, Hugo, gracias, Harrison. Hay dos personas en turno, Fernando Cuba de Perú y Gilberto Fallas de Costa Rica. Adelante, Fernando. Luego sigue Gilberto. Fernando, adelante. Ok, muchas gracias. Candia, buenos días. Pangrave, buenos días a todos. Buenas tardes en Europa. Pangrave, tenía una consulta de acuerdo a lo que estabas comentando respecto del alma. De acuerdo a tu experiencia y a lo que has leído en la obra, ¿qué tan determinante es la tarea hereditaria para un alma en el éxito o en el fracaso de una encarnación? Entendiendo por tarea hereditaria a lo que heredamos de nuestros padres a través del ADN o a través de conjunciones astrales al momento de nuestro nacimiento. ¿Qué me puedes comentar, por favor? Gracias. Yo creo que no tenemos primero que juzgar a nuestros padres. Empecemos por ese principio. Porque los padres nos han dado lo que podían darnos conforme a su comprensión y entendimiento. Y la otra es que esa primera pregunta me la hicieron una vez en una
bueno, una reunión que había en una escuela de yoga. Y yo la pregunta la hago, la invierto. Y digo, ¿y tú qué has hecho para que tus padres estuvieran complacidos contigo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. No porque yo tuve esto, no tuve esto. Eso te hace adquirir una comprensión, porque ellos también vienen con ese proceso, me explico, de comprensión evolutiva en la materia. Y tú cuando ya te haces esa pregunta y que en base al conocimiento que vas adquiriendo, entonces lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Mis padres me dieron todo lo que fue posible en sus posibilidades de conocimiento, de comprensión y entendimiento y económico. Entonces la otra pregunta viene el otro, ¿y yo qué he hecho para complacerlo a ellos? ¿Les he decepcionado? ¿Lo que esperaban de mí no lo hice? ¿Mi comportamiento fue correcto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, Fernando, no la otra. No echar, Okay. me explico, no justificarnos en base a lo que hablamos del ADN, de la materia, de los instintos. Nosotros ya hemos llegado a un punto creo, a un punto de nuestro proceso de conocimiento en que ya esa pregunta no la podemos hacer más. No. Ya no podemos enjuiciar hacia atrás, sino que cuando ya conocemos, digamos así, que tenemos una enfermedad en nosotros mismos, es reconocerla en nosotros mismos. Y no porque yo lo tuve porque los que vinieron de atrás la tuvieron. Bueno, correcto. Y no habrá sido tú quizás en generaciones muchísimo anteriores que habrá sido el origen justamente de esa debilidad física o material o del ADN. ¿Y no será tú que esta vida tenés que hacer con tu propia vida, con tu propio ADN, una corrección para que si llegas a tener sucesión, no le des, me explico, vuelvas a retransmitir o transmitir esa debilidad? El ADN puede, mira, me acuerdo que una oportunidad, hablando con los maestros en época de Manina, una maestra me dijo, mira Hugo, tú tienes una sangre de herencia muy fuerte, le llaman sangre pesada, pero en el tiempo, como las células se van padeciendo y se van modificando continuamente, puedes llevar la sangre a que se vaya alivianando. Y lo que pensaríamos en este momento lo que sería el ADN, porque nuestro comportamiento mental e interno, también, ¿no es cierto?, afluye, y lo sabemos bien, que cuando hay una enfermedad muy grave, únicamente hay una que está en ley, pero a veces otras por contagio, correcto, pero otras que son porque tenemos que modificar algo en nuestra conducta. El maestro Antonio decía, de las enfermedades del cuerpo provienen de las enfermedades del alma. Pero no para achacarse, me explico, para decir, no, un momentito, es para dar un pasito siempre más. Siempre teníamos la voluntad. Ellos dicen, lo que se requiere es la voluntad, por poquita que sea, pero siempre de dar un pasito más adelante en nuestro campo evolutivo, más con los que tenemos este conocimiento. No se lo podemos pedir a aquellos que están en la vida común, vida diaria, ¿no es cierto?, que ya están en ese nivel evolutivo. Nosotros, hijos, yo ahora lo digo eso con 87 años, pero, amigo, todavía no es, por eso a veces no quiero, conozco ya el mal de ahora, prefiero conocer el que está acá, pero el otro no, porque no sé lo que voy a encontrar si me voy al otro lado. ¿Está bien, Fernanda? Sí.
Sí, ok, muchas gracias, Pangrave. Está bien, gracias. Sí, adelante, Gilberto. Gilberto Fallas de Costa Rica. Gilberto Fallas. Adelante, Gilberto. Sí, buenos días a todos. En realidad que uno, al escuchar a todos los comentarios y especialmente a los de nuestro Pangrave, don Hugo, en realidad que se le crea mal la mente y acabo de tener una iluminación en el camino donde se me abrió la mente de lo que está hablando don Hugo. Increíblemente cómo se llena uno en estas conversaciones. Mira, Hugo, se me hizo un revoltijo en la cabeza ahora porque pensaba yo que solamente existía un alma para diferentes personalidades. Pero de acuerdo a lo que comentó don Hugo, creo que se me ha vuelto otra vez a enredar la situación. Parece que fueran varias almas. En cada personalidad hay un alma y eso me vino a enredar un poquito más la cabeza. Bueno, y con respecto a lo que estaba hablando ahora, don Hugo, de que cuando estaban describiendo la personalidad de Caíno, que él se identificaba en ciertas maneras con cada uno, yo cuando terminé de leer Cumbres, en cada uno me identificaba con Pedro, con Juan, bueno, con todos. Me iba identificando en alguna cosa con cada uno de los apóstoles o de las personalidades ahí. Resulta que cuando terminé de leer Cumbres, increíblemente duré 1 hora llorando y no sabía por qué. Se me salían las lágrimas y me acuerdo que venía en el bus y no sabía por qué seguía llorando, no entendía. Y creo que es eso, uno se identifica con cada uno de ellos y deja en estas obras parte del alma, parte del espíritu, cuando uno está involucrado y lleno en esos conocimientos. Cuando hizo, creo que fue Jasón al principio, con respecto de una familiar que quería comunicarse. Yo quería contarles una experiencia que tuve yo a partir de la semana pasada y no sé por qué la relaciono desde que estamos en estos chats, en estas comunicaciones. Tuve la oportunidad de ir a orar, a hacer una oración por una persona que me contaron que estaba agonizando. Sin embargo, cuando llegamos a orar allá, yo le pregunté al muchacho qué quería. Y me dijo, bueno, ya ella está agonizando. Y no sé si uno es que se comunica en realidad con el espíritu, porque estaba muy malita. Cuando yo estaba haciendo la oración, fuimos varios, un amigo mío y yo, y él hace su oración y yo me preparé leyendo parte de los libros, el capítulo 96 creo que fue de Arpas Eternas, cuando se llama el de las palmas. Y estoy leyendo una oración donde hago evocación precisamente, primeramente, del libro, y luego le digo, recibe, oh Dios, a tu sierva amada. Y en ese momento, esta señora murió. Entonces, para mí fue muy impactante. No sé hasta qué nivel pude haberme, o se pudo haber comunicado, o llegarle este mensaje a esta señora. Yo lo tomo como algo que tenía que pasar, algo sencillo, ¿verdad? Pero bueno, otra gente me dice que no, que fue algo especial. Sin embargo, creo que sí hubo algo de los dos. Y creo que sí le llegó el mensaje a esta señora. Para mí, como le digo, fue muy impactante en ese momento poder tener la oportunidad de que esta señora trascendiera en ese momento, que estaba yo precisamente haciendo la oración. Y sin ganas de llamar la atención o ser, sin pecar de no tener humildad o lo que sea, sí, me pareció muy importante y me parece, en el otro chat lo había comentado, y me parece
oportuno, tal vez, de que alguien, no sé, me guíe o me aconseje, o no sé, para estas situaciones, en realidad fue muy impactante para mí. Alguien que me pueda decir algo, se los agradecería. Muchas gracias. Hugo, perdón, le van a dar respuesta a Gilberto. Hugo, ¿puedes contestarle, por favor? ¿O alguien pudiera contestarle? Mariana, luego sigues tú. Bienvenida, Juanis. Mucho gusto, gracias por estar aquí. Mira, hijo, creo que le has ayudado enormemente. Enormemente. Porque recuérdate tú que, por ejemplo, que una cosa es cuando tú desencarnas, y desencarnas en el momento de quizás el cuerpo dolorido, pero quizás dado dolor por anestesias o lo que fuere. Pero el espíritu, lógicamente, el alma, mejor dicho, escucha tu lectura y el nivel de vibración que se forma. No te olvides que no estás solo, que no estamos solos. Nosotros estamos conversando ahora de este tema, pero no estamos solos. Alrededor nuestro, en el plano espiritual, hay almas que están atentas, ¿no es cierto?, a escucharnos, a ver qué hablamos, qué decimos, qué piensan. Y a veces son almas también que están cercanas a uno, ¿no es cierto?, por vinculaciones de alianzas espirituales. Y cuando se produce eso, esa lectura suave, elevada, el espíritu desencarna con mucha más facilidad. Es más fácil ayudarle a las almas, a los ángeles de Dios, a que se desprenda de la materia. No sé si te escuchaste antes cuando yo hablaba de ese amigo que estaba obnubilado, que no podía desencarnar, y que yo me acerqué a él y le empecé a hablar también lo mismo del plano que le estaba esperando, y desencarnó. No se podía separar de la materia, ¿no? Porque hay algo que lo aferraba, lo contenía, y aparte, cuando desencarnan así, ayuda muchísimo a desencarnar. Me explico pacíficamente. Las almas no son muchas veces que desencarnan y ya se desprenden del espíritu, del alma, sino que a veces quedan durmiendo. Depende del estado en que se encontraba de salud y de conciencia espiritual. Se quedan durmiendo, se desprende, pero cuando después se llevan la materia, retiran la materia, y esa materia es un cajón. Y el espíritu, o el alma, mejor dicho, queda en ese estado, sigue durmiendo, hasta que las entidades espirituales, lógicamente, ya tendrán su trabajo y lo llevarán al plano en el cual puedan ir atendiéndolo para seguir despertándolo suavemente a su nuevo estado vibratorio con el cual se van a encontrar. Eso lo vemos también, por ejemplo, en André Luis. ¿Viste? En la película de André Luis da algo de esos ejemplos. Mira, cuando Mamina falleció, lógicamente en el entorno, ella estuvo varios días, hubo una situación que en torno a ella había como las personas todas alteradas, que no sabían qué hacer. Y cuando falleció, bueno, de momento que falleció, y la vienen, digamos, en la isla, la vienen a buscar, a retirarla de lo que era la prefectura naval para llevarla al natatorio, ¿no? Yo te juro que vi que lo que llevaban era un cajón, era un cuerpo muerto. ¿Me explico? El cuerpo era como si hubiera sido el cajón en el cual había estado conviviendo esa alma. Y el alma de ella, como había sido la forma en que se había desencarnado, me explico, o sea, digamos así, desencarnado, quedó durmiendo durante varios días, hasta que los maestros van trabajando, van utilizando quizás también el ambiente, el entorno que tiene esa persona en el cual ha fallecido.
si, bueno, y ahí te doy un ejemplo. O sea, has colaborado a que esa desencarnación fuera favorable para esa criatura, para ese ser. Muchas gracias. Encarna en medio de un ambiente de violencia, queda viviendo en esa violencia. El alma queda, aunque esté desencarnada, queda, digamos así, vibrando en ese nivel de violencia. Si muere en la violencia, queda en la violencia. Si su vida fue una violencia, ¿no es cierto? Le explico la vida material, ¿no? Violencia va a ser lo que va a encontrar en otro lado. Es lo que tú mismo vamos nosotros creando también nuestra propia bóveda. Nosotros tenemos nuestra propia bóveda psíquica individual, en la cual ahí está lo que se llama, ¿viste? Lo que es la memoria colectiva, la memoria en la cual reside todo lo que nosotros vamos acumulando. Acumulamos pensamientos negativos, generamos vibraciones negativas dentro de nuestra propia bóveda psíquica. Generamos pensamientos positivos, generamos vibraciones positivas que nos hacen bien a nosotros mismos y a nuestro entorno. Acuérdate el cuidado que tenían los maestros cuando decía, cuidado del pensamiento, del pensar. Si tú, por ejemplo, te encuentras con una persona y te sientes sacudida al acercarte a esa persona, es porque esa persona quizás no lo juzgues, pero comprendes que tiene un campo vibracional mental negativo. Entonces, a veces es también prevención, que la ley te permite sentirlo, no para rechazar, sino para neutralizar, que no entre en tu campo mental vibratorio. Son las formas, cuando se llama, ¿no? Para cultivar la mente, controlar la mente. O sea que lo que has hecho es positivo. A veces cuando te dicen, ay, oremos por tal persona. Mira, una vez casi más nos matan. ¿Por qué? Resulta que el grupo conocido, todo el después yo estaba en casa con la que era mi segunda esposa, y nos sentíamos morir. ¿Viste? Te juro que nos sentíamos que nos moríamos. Y después me entero de que habían estado orando por nosotros. Imagínate, hija, lo que habrán pensado, quizás que nos divorciaríamos, que quizás estábamos enojados la pareja, que lo que fuere. Pero, ¿qué pasó? Que esos pensamientos vibratorios eran negativos. Hay que tener mucho cuidado con el uso del pensamiento. Yo no puedo buscar sanar a otros si yo no estoy sano en mí mismo. ¿Correcto? Por eso, todo lo que hagas tú en beneficio de, por ejemplo, de alguien que sabes que está delicado de salud, serenas tu pensamiento, serenas tu corazón, directamente tu corazón, y no dices, por ejemplo, yo lo voy a ayudar, yo lo quiero. No, un momentito. Ubícate tú en un plano vibratorio sutil, elevado, realmente de amor, neutro, amor. Y vuélcalo a que los ángeles de Dios lo vuelquen hacia esa persona, o ellos mismos ya saben qué es, porque leen nuestro pensamiento, saben a dónde tienen que volcarlo, y cómo tienen que volcarlo, y cómo pueden hacerlo para ayudar al otro ser que está vinculado contigo. Tenemos que tener esa tranquilidad. Muy bien, Hugo, gracias. Bueno, estamos sobre el tiempo. Tenemos una pregunta pendiente de Mariana. Adelante, Mariana.
Cande, ya no lo voy a hacer ya, porque ya estamos sobre el tiempo y preferiría que si quieres damos las conclusiones en general de mis compañeros. La dejamos para la otra. Gracias, Mariana. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Hugo. Juan, mucho gusto en verte. Candelario, perdón, tenés 3 minutos. Porque Juan de Colombia. Sí, ahí está. De viaje acá a España. A ver si ella... Acá estoy. Mira, Acá... 3 minutos pequeñas nos quedan. Muy bien. Ajá. Bueno, saludarlos a todos. He escuchado cada cosa que han preguntado. Tus respuestas, Hugo. Bueno, y voy acompañándolos, aprendiendo, pensando, sintiendo. Y pues agradecida profundamente con Cande por este espacio de difusión de la obra. Su trabajo tan entregado, tan amoroso, tan silencioso siempre, por hacer que los lectores vayan encontrando cada vez más una unificación con la obra. Una sola cosa, quizá breve, pequeña. Pienso que en el pensamiento que nuestro Pangrave nos ha transmitido, de que lo importante realmente es el cultivo interior y el amor por sobre todas las cosas, de irnos puliendo, de ir reconociendo las falencias de nuestro mundo interior, de unificarnos profundamente con la oración a la divinidad, a nuestro divino maestro, a nuestros maestros, está el camino más certero para avanzar. Muchas veces nos quedamos enfrascados en preguntas que son muy interesantes, pero que nos quitan la fuerza y la concentración en nuestro cultivo interior. Si volvemos a la llave de oro, si volvemos a la obra, la invitación permanente es oración, introspección, lectura, meditación, que son los principios establecidos por el maestro Melchor de Oret, para que podamos en ese senderito, despacio, irnos cultivando. Yo pienso con absoluta convicción que lo que uno debe saber, lo sabe cuando debe saberlo. La divinidad nunca deja de escuchar nuestro pensamiento, solo que será en el momento en que ella considere que estamos listos para comprender. Así que nos entregamos profundamente a su voluntad, a su amor infinito y esperamos. Mientras tanto, vamos haciendo lo nuestro, que es irnos cultivando, que no es poco, con amor, con perseverancia, con constancia y con la confianza absoluta de que desde el mundo espiritual, todos los que extendamos la mano, encontraremos manos de ángeles y de arcángeles que nos conducirán, nos llevarán hasta el corazón del Maestro. Si el alma no logra eso en esta vida, fracasa, por más conocimiento intelectual que tenga, porque en el mundo espiritual se miden los progresos por lo que pesa el corazón. Ese es mi mensaje. Besos para todos los que conozco, besos para todos los que no conozco y hoy reconozco. Gracias. Gracias, Oscar, Fanny. ¿querías comentar algo? No. Bueno, el trabajo es de todos, de Aris, de Mariana y de todas las personas que formamos este pequeño grupo, obviamente siguiendo al maestro, obviamente tratando de imitar a aquellos apóstoles que siguieron su trabajo. Todos somos servidores. Muchas gracias. Es un gusto tremendo estas reuniones
como dice Hugo, nos quedamos muy fortalecidos. Cande. Sí, sí. Oye, nada más una última observación. Ahorita Gilberto expresó que él había comprendido que eran múltiples almas para un yo superior. No, lo que me acuerdo, me vino un pequeño pasaje, no me acuerdo en qué lo leí, en la cual, en ese archivo interno que nosotros tenemos, cada experiencia que hemos tenido con las personalidades sucesivas, ¿no? Vamos acumulando, van quedando aquellas que han sido positivas, aquellas que realmente nos han dado un conocimiento, aquellas en realmente quizás las que habremos sufrido mucho y que nos han abierto el corazón, nos han despertado a la realidad espiritual. Y que aquellas personalidades que realmente son negativas son lentamente anuladas, son quitadas. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pedro decía, maestro, te he sido desleal? ¿Te acuerdas? El maestro, ¿qué dijo el maestro? Olvídate, eso ya no es más. ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces nos habrán dicho a nosotros lo mismo? ¿No es cierto? Olvídalo, ya no es más. Lo negativo tiene que ser lo que entendemos por negativo. Personalidades en las cuales a veces también no hemos actuado en forma sencilla, común, sin muchos problemas en nuestra vida. Pero aquellas que realmente quedan registradas son aquellas que han afectado muchísimo, ¿no es cierto?, a nuestro corazón. Y fíjate que son las que realmente siempre aparecen, que se realzan en cada vida. Principalmente, y generalmente lo hablo, ¿no?, lo que es la deslealtad, la sinceridad, el egoísmo, en fin. No quiero nombrar todas estas debilidades por las cuales luchamos mucho. O sea, las almas, pero no, pero estoy yendo del tema distinto. Las almas múltiples son aquellas que, por ejemplo, viste cuando a veces hemos visto en un charco de agua, donde hay una corriente de agua, que hay muchos pececillos que van juntos y se van siempre desenvolviendo. El que va primero es el que gira y todos giran. Cuando vemos, por ejemplo, las aves como vuelan en conjunto y no sabemos sinceramente cómo es que se pueden organizar, que todos vuelan en el mismo sentido, girando, dando formas. Bueno, esas son almas, ¿no es cierto?, conjuntas. Las 70 células, ¿te acuerdas que había en el faro, donde el maestro Sirio las vio y les llamó la atención y después las cultivó y las crió? Esas son almas conjuntas, lo que forman después las grandes alianzas espirituales. Esas son almas conjuntas. Si te refieres a almas conjuntas, y se referían a ese tema. Pero una vez que llega ese ser al iniciar su camino en el reino humano, esa alma se individualiza. Todas esas almas se individualizan, siguen su proceso evolutivo, pero seguimos unidos. No que, por ejemplo, uno va capaz de desarrollar su misión o su actividad en uno de los planetas, otro en el otro, otro en el otro. Pero fíjate que todos ellos, fíjate, por ejemplo, como en los 70, en los nombres espirituales que tienen, cada uno indica lo que, digamos así, a los cuales sea uno siguiendo la corriente del amor, otro la corriente de la justicia, otro el conocimiento de la sabiduría también. Lo vemos, viste, en los ejemplos de cada uno de los 70, pero siguen unidas por toda la eternidad. Que a veces dicen, están separadas a veces siglos unas de otras, aparentemente, porque realmente se sigue siempre uno al otro. Estamos unidos, no, es indivisible.
Yo voy a contar ahora que me cuenta acá que está justamente Ana, ¿no? Que está aquí también. Ana tiene 3 perritos. Un ejemplo, ¿no? Bueno, la mamá, ¿no es cierto? Y los dos críos. Los tienen desde que nacieron. Vale, perfecto. Ana, con uno de ellos no tenía afinidad, con la rubia. Y trataba siempre de regalarla. Y nunca pudo, porque el día que se la llevaron la rubia, hizo tanto escándalo donde fue que le meó a la dueña de la casa, el colchón, la cama, que al día siguiente se la devolvió. Y le dije, esas almas no las puedes separar jamás, porque son parte de tu familia. Porque eso la familia no es solamente la sangre como el ser humano, ¿no es cierto? Sino que el canario, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Estamos unidos hasta lo más mínimo. Lo más mínimo. Si tienes un animalito, un canario, y tú lo cuidas y te sientes afinado, esa almita que recién después va a ocupar, en su proceso evolutivo, va a llegar a entrar en la especie humana, va a estar contigo. Va a ser quizás tu hijo, va a ser quizás tu madre en un momento dado, lo que fuere, un amigo en el tiempo. ¿Qué somos nosotros para el maestro? No todos venimos del mismo originario del mismo planeta Venus. Hemos dado tantos saltos que nos han mandado de un planeta al otro, hasta el último que nos mandaron a este. Y dice, bueno, este es el último que les queda, y lo mandemos a la Tierra. Y el maestro se hizo cargo de nosotros. Pero ¿sabés lo que nos harán? ¿Cuántos planetas habremos recorrido? Que diciendo, mira, estos ya no van acá, no aprenden más. A otro planeta. Y vamos justamente, mira, al planeta que corresponde al nivel apropiado para que sea nuestro proceso evolutivo sea positivo. ¿Por qué vinieron más falanges de Venus? Porque tenemos, los que tengan, desarrollado la capacidad del amor. Y hasta el amor pasional es una escala, lo leí hace poco en la obra, hasta el amor pasional profundo que vemos de un ser a otro, es una escala evolutiva del amor. Y uno lo considera, ¿no es cierto?, pecaminoso, en fin, lo enloquecido de esa alma, ¿no? Tiene esa escala evolutiva. ¿No lo tuvo María de Magdalo con el maestro? Fue un amor impetuoso, intenso, que no admitía otro ser en su corazón. Y hubo seres que estaban en el conjunto de la alianza del maestro, que la amaban, ¿no? La querían, pero para ella era inadmisible aceptar otro amor. ¿Qué originó todo eso después en las sucesivas personalidades que tuvo? Hasta llegar a lo que fue Josefa Rosalía Luque Álvarez. Ese amor vibracional que sentimos en la obra es porque está en Mamina ese amor vibracional, que si no estuviera, la obra no lo podía transmitir, los guías no lo podían transmitir, no podía ser ella realmente ese faro, ¿no es cierto?, que pudiera extender la luz interna que tenía. ¿Por qué? Por el amor profundo al Divino Maestro. Y lo vemos en sus poesías, lo vemos en sus diálogos íntimos, por ejemplo, con Para Ti, que es un lamento continuo. El amor siempre primó, como ella dice una parte, lo que a ella la sostuvo a lo largo de su obra, antes, digamos, hablemos de la época principalmente, cuando ya inició su obra, ¿no? Era el amor de él y el de él, que la sostuvo para llevar adelante su obra. No fueron los seres que estamos en su entorno,
Más de una vez habremos entorpecido y habremos entorpecido y hemos entorpecido el poder conformar esa bóveda psíquica apropiada para que estuviera realmente fortalecida en el plano físico terrestre. Y los milagros que tuvieron que hacer, si existe la palabra milagro, como dicen, pues los guías espirituales, para que esa bóveda psíquica que se resquebrajaba, para poder mantenerla suficientemente fuerte, para que no desencarnara antes de tiempo, que pudiera concretar su obra. Y eso es lo que no vemos, y esa es la realidad. Gracias. Perdón. Candelario. Sí. Rodney, por aquí. Bueno, excelente nuestro Pangrave, dándonos luces, y yo veo que todo lo que nos ha dicho nuestro Pangrave aparece, por ejemplo, en el capítulo de Los Secretos del Padre, ¿verdad? En la última parte, ya a finalizar de ese capítulo, fíjate que el maestro nos dice, el maestro le está explicando a los discípulos sobre las personalidades, sobre las almas, y el maestro dice, que le dice a Tomás, ¿no?, que era el más analítico y observador. Dice, habéis dicho que en vuestra visión percibiste que ni una sola personalidad habíamos perdido, porque el maestro tiene allí la visión de cada una de sus vidas y dice que cada una de sus encarnaciones sucesivas en estos 20 siglos que venían, sus personalidades siempre iban a estar unidas a la enseñanza crística, y entonces dice que ninguna de sus personalidades se había perdido. Entonces el maestro le dice, es bien sencillo, Tomás, ya os dije otra vez que el ego o yo superior, que es la verdadera alma, emanación de Dios, crea sus personalidades para realizar la existencia sucesiva, mediante las cuales se engrandece y perfecciona. Y alguna vez puede ocurrir, aunque muy raramente, que sea tan grande la desviación moral de una personalidad que el ego la aparte de sí, como el buen jardinero corta de un árbol las ramas estériles y dañinas, cuyo crecimiento perjudica el árbol mismo. No otra cosa quise decir cuando hablé un día de la higuera estéril que era cortada y arrojada al fuego para convertirla en ceniza. El yo superior o alma, emanación divina, sufre angustia de muerte cuando su yo inferior le es rebelde y se enreda en los planos físicos con toda suerte de crímenes en contra de sus semejantes. ¿No habéis sentido una inmensa tristeza después de haber cometido una injusticia con alguno de vuestros hermanos? Esa tristeza que llamáis remordimiento es como el clamor intenso de vuestro yo superior que os hace sentir su descontento por la falta cometida. ¿Habéis comprendido ahora? Sí, maestro, y muy claramente contestaron a la vez. Y entonces en el capítulo siguiente que se titula A Jerusalén, el maestro también les dice, cuando terminada toda la serie de encarnaciones sucesivas de un ego o yo pensante, le vierais recoger todas las personalidades que mandó a la vida física y refundirlas en sí mismo, porque terminó su carrera y obtuvo la perfección. Entonces sería llegado el momento de poder decir con justicia y verdad, este es grande. Mientras no ha llegado ese día, es absurdo pretender entrar en el secreto de las almas reservado solo a Dios. Las apariencias exteriores no son muchas veces la verdad ni significan lo que se pretende demostrar con ellas. El hombre justo, el hombre de bien, oculta cuanto puede sus buenas acciones porque huye de toda exhibición. Y de su mayor o menor unión con la divinidad, nadie puede ser testigo, porque entre Dios y el alma que le ama, no cabe nada absolutamente, ni aún el reflejo de un pensamiento extraño. Entonces, bueno, sí, ahí vemos todo lo que nuestro querido Hugo nos está diciendo y hemos estado aquí escuchando en todas las intervenciones. Eso podemos nosotros también extenderlo en esos capítulos, ¿no? En Los Secretos del Padre y en Jerusalén. Y también
también cuando el Maestro Jesús le estaban haciendo las pruebas para ser maestro de divina sabiduría, también una de las cuestiones que explica el Maestro Jesús es los mundos y las almas. Y también aparece allí, pues, aparece que el alma, el Maestro Jesús dice que luego que pasa que un mundo está preparado para vidas inorgánicas primeramente, luego pasa a orgánicas después y por último a vidas humanas, animadas por el alma inmortal dotada de inteligencia. O sea, un alma es lo que está dotada de inteligencia, que comprende y piensa, de memoria que recuerda y de voluntad que ama. Entonces, esa alma es la que también el Maestro Jesús allí explica en ese capítulo que está en Cumbre Llanura, creo que se llama Regreso a Palestina. Sí, creo que Regreso a Palestina, ese capítulo. Y las 7 virtudes, perfecto. Bueno, está bien, esa era mi intervención. Gracias a todos, gracias y saludos a Juani, y que muy bella sus palabras, Juani de Colombia, y es verdad, el cultivo interior es lo que estamos buscando cada uno, y en verdad el Padre nos revela lo que sea necesario para nuestra evolución, según nuestra comprensión, para que en armonía cada quien lleguemos al Padre. Gracias. Bueno, pues gracias, Ronnie. Gracias a todos. En realidad, todos formamos, cada uno de nosotros pone un granito de arena. Muchísimas gracias.